Señores televidentes, muy buenas tardes. Hay un tema de fondo que normalmente tratamos de no tocar, que es la educación. Se ha dicho que la educación en este país ha sido monopolizada por un grupo político, que en base a esa educación tenemos problemas de pensamiento, tenemos problemas de raciocinio, tenemos problemas de progresión en el desarrollo del pensamiento. Se ha dicho también de que hay una gran diferencia entre lo que un colegio privado maneja en educación y lo que maneja un colegio público. Se ha dicho que la influencia de los padres en la formación de los hijos es fundamental y que el colegio es un complemento de lo que aprenden los niños en su casa, pero con padres que han tenido también esa misma educación. ¿Cómo está la educación de hoy? ¿Cómo debería ser la educación para salir del subdesarrollo mental que eventualmente podemos tener o no contar con las herramientas necesarias para desenvolvernos en el futuro? Es lo que trataremos el día de hoy con el doctor Roberto Briones. Él es profesor y es profesor universitario y rector del Colegio Delfos, un académico de mucha experiencia en estos temas. Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. En un diagnóstico general, por supuesto, podríamos pasarnos un programa diciendo cuáles son los males de la educación. Sin embargo, por tu experiencia, podríamos resumir en un contexto global cuáles son los defectos que en la práctica, analizado por todos, estudiado por todos, diagnosticado por todos, no hemos podido corregir y seguimos pedaleando en el mismo lugar y caminando la misma baldosa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ciertamente seguimos con los problemas del siglo XIX y entramos al siglo XXI queriendo mejorar. Sin embargo, seguimos conservando una educación que no ha logrado ser universal, es decir, que no todos los chicos que deben estar están. Una educación que no ha logrado mejorar en calidad, una educación cuyo liderazgo lo debería tener el ministerio, pero que ahora lo comparte y lo comparte con los gremios. Una educación que ha prometido bajar los índices de alfabetización para el 2012 y que no logra avanzar a pesar de todos los esfuerzos. Todo esto hecho un diagnóstico en el ministerio, o sea, dicho por las propias autoridades ministeriales, lo cual configura un problema realmente serio en el diagnóstico. Ahora, como tú bien dices, el diagnóstico está bien, pero ahora hace falta ver qué correctivos se toman. Lo que sí se puede es observar las profundas deficiencias que los chicos que entran a las universidades presentan, deficiencias que tienen que ver muchísimo con su formación, con su educación en los niveles básicos. Educación que no deja de ser conductista, memorista, apegada a ciertos lineamientos en que el maestro sigue siendo el protagonista y en el que no se construye nada nuevo. Se sigue pensando que el cerebro es una caja negra y muchas veces se piensa que solo almacena información. Entonces, en una etapa globalizada en la cual se necesita que el estudiante ya no solo sea un estudiante de Ecuador, sino un estudiante para el mundo, donde las fronteras se han derribado y donde los conocimientos se multiplican con una rapidez exageradamente grande, la educación tal como la concebimos acá en el Ecuador no puede seguir así, va a colapsar, está colapsando, porque no se adapta a la realidad imperante, a una realidad de un mundo ciertamente distinto al de hace 20 años, ¿no? Ahora, se ha dicho de que las personas, los chicos que salen de la educación secundaria tienen el derecho de ingresar a la universidad. Por experiencias personales de países en los cuales me ha tocado conocer esta realidad, la universidad es una etapa a la cual entran primero los más capaces, más que por temas económicos, en algunos lugares efectivamente por temas económicos, pero básicamente se privilegia la capacidad. Se privilegia un poco en tanto de las carreras que se ofrecen, las necesidades que el país tiene para evitar una sobrepoblación de profesionales en un área específica que no van a generar ningún tipo de rédito ni a la universidad que lo sacó de su seno, ni al país en su conjunto, y que generan más que nada un problema social. ¿Tú compartes la visión de que a la universidad solamente debe entrar la gente capaz y eliminemos esto de la titulitis, que si aquí no se pone, y esto por concepción, no se pone el título primero antes de tu nombre, pues eres menos, ¿no? Donde los grados técnicos se los minimiza, y cuando tenemos una gran necesidad de grados técnicos especializados, de obreros calificados, que eventualmente tendrían muchas mejores fuentes de trabajo que siendo abogados, ingenieros, economistas, que realmente hay demasiados para la necesidad del país. Bueno, comenzando porque lo que tú llamas, y yo comparto, la cultura de la titulitis, es parte de nuestras costumbres.
difícilmente se va a poder cambiar si la educación no cambia. Es decir, seguiremos, es como el cuento del huevo y la gallina. O sea, la cultura cambia la educación, pero la educación cambia la cultura. Creo que deberían entrar aquellos que de alguna forma garanticen que la inversión del Estado va a tener réditos para todos los ecuatorianos. No es posible, si tú analizas económicamente lo que cuesta educar a un estudiante en una universidad estatal y los porcentajes altísimos de deserción y de pérdida de año, y comparas lo que significa invertir versus el costo que tiene la inversión del Estado versus el aprovechamiento de esos recursos, te darás cuenta que en verdad no existe un sistema de control que nos permita garantizar que esa inversión, que es de todos los ecuatorianos, se devuelva con réditos, y por tanto la educación universitaria no nos garantiza la seguridad de que nuestros recursos van a estar bien utilizados. Eso es una parte. Lo otro es que la inversión que hace el Estado en la educación universitaria es por lo menos 7 veces o 6 veces superior a la que hace el Estado en la educación básica. Entonces, los economistas generalmente dicen que es la educación básica la que ayuda a un país a generar en pocos años un cambio en su ritmo de vida, en su paso al primer mundo. Sin embargo, acá seguimos pensando que es la universitaria, entonces privilegiamos la educación universitaria por encima de la educación básica. Ahí está la respuesta a lo que tú decías. Por supuesto, la educación básica te garantiza que puedas tener ya desde el 10º de básica, desde el tercer curso de hace tiempo en el colegio, muchachos que puedan tener un oficio que les va a servir definitivamente para seguir una tecnología como paso previo a una ingeniería o como para ganarse la vida, ¿no? Nosotros no tenemos recursos para poder competir con los países vecinos. Si tú miras a Colombia, miras a Perú, es difícil encontrar técnicos en todo el sentido de la palabra, en electricidad, en mecánica y en diferentes áreas del quehacer. Por lo tanto, cae por su peso. Debemos mejorar la calidad de la educación básica, porque no se puede privilegiar a la educación universitaria, so pena de no haber hecho primero un estudio si la inversión que hacemos es la que se necesita y si esa inversión está dando resultados. Sí. Ahora, hay un tema que realmente a mí me llamó la atención, o me ha llamado la atención siempre, que a cierto nivel del colegio, los chicos tengan que decidir cuál es la especialización. A una edad en que no todos tienen la madurez suficiente para hacerlo, e incluso que eventualmente les impida luego entrar a la carrera que una vez que ya están más grandes, pues tienen el deseo de hacerlo porque no tienen esa especialización. ¿No sería parte de un cambio estructural en la educación el hecho de no poner a los chicos a edad tan joven a decidir sobre su futuro? Mira, eso tiene un origen realmente, técnicamente y psicológicamente claro. Los estudiantes deben lograr al final de su bachillerato el desarrollo de gran parte de su personalidad. Tú no puedes aspirar que un muchacho de 15, 16 años ya tenga, en casos especiales tal vez, pero la gran mayoría no logra definir su identidad plenamente, sino hasta los 17, 18 años, y eso con una educación realmente bien llevada. Entonces, yo no puedo poner a un joven de 16 años o de 15 años a decir una vida. Ahora, lo que sí es verdad es que la educación, aunque sea por especialidad, debería darle a los chicos otros elementos que le permita en un momento dado enfrentar situaciones cambiantes de una profesión futura. ¿Qué es lo que se ve actualmente? Que los cambios son tan rápidos en el mundo que tú te ves obligado a veces a cambiar de profesión y de oficio en función de esos cambios. Pero si solo estás preparado para operar una máquina, o si solo estás preparado para hacer una cirugía abdominal, pero no te has preparado para otras cosas, no puedes enfrentar el mundo con la misma suficiencia que quien tiene conocimientos, digamos, generales, aparte de los específicos logrados. Es decir, yo no creo que el muchacho de 16 años ni está para votar todavía, y peor aún está para escoger sin los elementos suficientes. Debería haber entonces como alternativa un bachillerato general, y de hecho lo hay, sí lo existe, sí hay como monitoreo, sí hay como proyecto piloto, un bachillerato general. Pero los bachilleratos especiales tampoco me molestan, porque sí le dan a los chicos herramientas como para defenderse en un momento determinado al terminar el bachillerato. Un bachillerato en ciencias empresariales prepara al muchacho para hacer muchas cosas interesantes. Es decir, coincido contigo, el muchacho a los 16 años todavía no está psicológicamente maduro como para poder
como para haber definido su personalidad, su identidad psicológica, sexual, en muchos casos cognitiva, de manera que está en ese proceso, ¿no? Que no lo logra a veces. Hay muchos adultos que parecen adolescentes, ¿no? A veces no lo logran. Ni siquiera teniendo más edad. Pues el tema de la edad no va necesariamente no va de la mano de la madurez. Pero yo coincido, el proceso de madurez de un joven tiene que ser debidamente analizado. No es posible que tú le des responsabilidades a una persona si es que no está comprobado que está apto para poder cumplir con esas. Después de la pausa veremos un antecedente interesante, por ejemplo, experimentos en otros países, más que experimentos, ya prácticas, mediante las cuales, a efecto de evitar esta decisión de los 16 años, se toman pruebas específicas al salir y en función de esas aptitudes se ingresa o no a la universidad. Acompáñenos luego de la pausa.